Wow, my God. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo bien en casa. Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Un saludo al pinche Ironplay, que ni nos conoce. Pero bueno, chicos, hoy vamos a ver cómo usar OBS para todos los usuarios de OBS StreamYard. Si te lo han preguntado, efectivamente, sí se puede, con algunos tips, algunas claves se puede usar. Y ustedes me preguntarán, pues, ¿cómo chingados? Si se supone que uno transmite y el otro también transmite lives en vivos o streamings, sí, nada más hay que saber qué cables conectar ya. En el supuesto, porque no, aquí no usamos cable. Este video me lo pidió especialmente una compañera, Creative Cesar Media TV. Para los que quieran visitarla, voy a poner su link de su canal ahí en la descripción del video. Ella me pidió este video y pues, le den dar gracias. Mínimo pasen a su canal y pónganle ahí un comentario bonito. Oye, gracias porque le hiciste la petición a WebMegat del video. Cómo usar StreamYard y OBS Studio al mismo tiempo, conjuntamente. Ya casi no hay videos de eso. Vamos a lo que nos truje Shensha. Voy a cambiarme aquí tantito. Mira, aquí tengo su canal. A los que quieran ir a visitarla, ahí está nuestra amiga Olga de CC Creative Cesar Media, ¿ok? Bueno, nos vamos a ir a Google, chicos. Y vamos a usar, para poder utilizar conjuntamente, tenemos que usar un plugin de OBS. Nos vamos a ir al foro de OBS Studio, le ponemos OBS Studio y le vamos a poner Virtual Cam. Vamos a utilizar una cámara virtual para poder trabajar conjuntamente. Pero la pregunta sería aquí para los inteligentes: oye, pero sí, está chido que usar, pero ¿cuál es el que voy a utilizar para transmitir OBS o StreamYard? Ahí es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, ahorita la vamos a contestar. Se tienen que quedar en el video. Si no se quedan, pues entonces, ¿cómo lo van a saber? Le ponemos OBS Virtual Cam. Ahí lo tenemos, chicos. El primero que nos aparezca, ese, ahí le vamos a dar clic. Nos vamos a ir al foro de OBS. Le damos clic ahí. Está entrando y nos aparece el foro. Este plugin es el que nos interesa, ¿ok? Y aquí lo podemos bajar. Así que lo tienen que bajar, chicos, y lo tienen que instalar. Yo ahorita no lo puedo hacer el proceso. Ese proceso, bajarlo y luego instalarlo, es algo que ya debes de saber tú, como experto de OBS y de StreamYard. Instalarlo normal, para que se quede el plugin dentro de OBS. Y ahorita eso lo vamos a ver, ¿ok? Entonces ahí le dan clic. Fíjense, esta cosa ya la teníamos desde el 2017, o sea, no ha habido ninguna actualización. Eso es algo que les tenía que mencionar. Y es la versión 2.004, o sea que desde el 2017 esa es la versión. Aquí le damos clic, obviamente, a bajar. Y ahorita no puedo ver ese proceso porque nos alargaríamos bastante, ¿verdad? En el video. Entonces aquí les aparece la ventana de bajar, lo bajan, lo instalan, chalala. Ya que lo tienen, chicos, aguas, el StreamYard, que diga OBS, perdón. OBS lo tienen que tener no activo, ¿sí me explico? ¿A qué me refiero con esto? El OBS les va a pedir, si en todo caso que lo tienen activado, les va a pedir que se reinicie. Entonces yo por eso no lo puedo instalar ahorita, porque estoy utilizando el OBS, precisamente lo estoy utilizando para que vean, miren, ahí está, para hacer la grabación ahorita, ¿no? Entonces ya se instala, chalala, y al momento de que ya abran su OBS, aquí yo ya tengo mi OBS, se van a ir a esta parte donde dice herramientas, ¿ok? Dejen aquí la selecciono. Muy bien, ahí en herramientas, y se dan cuenta, aquí ya me aparece el plugin Virtual Cam. Ese es el que nos interesa, ¿ok? Le vamos a dar clic para que lo visualicen. Sale una ventana y siempre tienen que tener habilitada la última casilla, esta de Keep Aspect Ratio. Esa la tienen que tener habilitada. Y las demás no las tengan habilitadas, ¿ok? La única que tienen que tener habilitada es esta palomita, ¿ok? Y les pongo la flechita. Y aquí en OBS Cámara, la primera que les salga. Cuando ustedes vayan a instalar el Virtual Cam, les aparece dos opciones: instalar 4 cámaras, instalar solamente una. Cualquiera de esas que le pongan está bien. Y aquí en 0, siempre tenerlo en 0. En Buffer RAM, siempre tenerlo en 0. Ahí está, ¿ok? Por supuesto, le vamos a poner Start cuando ya tengamos el StreamYard configurado con la cámara. Ya la tenemos configurada, nos va a aparecer en el StreamYard esta OBS cámara. Nos va a aparecer esa opción ahí en el StreamYard. Aparte de la de por defecto que tengan usando OBS. Aguas. Este asunto de que StreamYard utilice su cámara de defecto y aparte el OBS utilice la cámara para ver defecto, crea un conflicto de intereses o conflicto, ¿no? Pues los dos están queriendo a la novia y pues uno solamente la tiene que tener. En este caso, al que le vamos a dar la prioridad para que utilice nuestra cámara por default, la que queremos que use es OBS.
Y StreamYard va a utilizar este Virtual Cam, ¿ok? Esta cámara virtual, y por eso es que le vamos a poner aquí. Ahora, el secreto de esto es cuando estemos en StreamYard y le pongamos OBS cámara allá. Y aquí nos venimos posteriormente aquí a OBS y le ponemos Start. Antes no, ¿ok? No le podemos poner Start. Si tú le pones primero Start y después te vas a StreamYard, no te va a funcionar. Entonces te lo aviso de por medio. Aquí ya lo tenemos, me regreso yo. ¿Ok? Nos regresamos al navegador y nos vamos a ir a StreamYard, chicos. Como yo ya estoy aquí instalado, me voy a ir a esta parte, me regresé, perdón, a esta parte de login. Obviamente ya tienes que tener tu cuenta, chicos. Este video es para las personas que ya tienen el OBS, ya tienen el StreamYard, ya lo saben usar el StreamYard o le están toqueteando. De todas maneras, aquí le vamos a dar clic a login porque nosotros ya estamos registrados de alguna manera. No es un registro realmente, le voy a dar clic ahí a login. Lo que hace StreamYard es mandarte un correo a tu Gmail, o sea, tu Gmail que estás utilizando precisamente el YouTube, en todo caso que quieras transmitir. Nosotros transmitimos por YouTube y utilizamos Gmail, o el correo que uses oficialmente para tus streams, ¿ok? Bueno, ahí puse mi correo, chicos, y voy a mandar get login código, ahí que me mande el código a mi Gmail o a mi correo oficial que estoy utilizando. Y me está pidiendo en estos momentos, chicos, me está pidiendo el código, ¿ok? 6 dígitos del código que te envía al correo StreamYard. Para aquellos que todavía no sepan usar StreamYard, les invito a que vayan a ver mi video. Va a aparecer en este momento ahí, en una tarjeta, en la parte superior derecha, una tarjeta de cómo usar StreamYard, y van a tener que hacer este proceso, o el proceso de que les envíe el código, ¿ok? Aquí estoy esperando a que me mande el código, ok, ya lo tengo. Lo voy a poner para que me deje entrar. Ya estamos, le ponemos login. Ahí está, le estoy poniendo login. Y ya está entrando. Ok, ahí está, ya está la interfaz. Y obviamente tengo que crear el broadcast o el live. Broadcast es live o transmisión en vivo. Se crea y tienes que hacer la configuración, todo. Aquí le das clic en esta parte del más. Aquí ya me aparece mi logo de mi canal y todo. Ahí le vamos a dar clic, ok, chalala. Para crear un nuevo broadcast, elegimos YouTube Channel. Y tienes que hacer todo este proceso, obviamente, seleccionar la cuenta del YouTube que estás utilizando, en este caso Twitch o no sé, a Periscope, para autenticar la cuenta. Le das los permisos suficientes, no hay ningún problema. En el anterior video explico cómo usar StreamYard, hicimos todo esto. Entonces aquí le vamos a poner chalala, descripción chalala, porque lo que nos interesa es crear el broadcast y que nos aparezca la parte de la configuración de la cámara, ¿ok? Muy bien, aquí ya se creó, ya le pusimos el título, la miniatura, y aquí es la parte donde nos interesa, morros y morras de YouTube. Este asunto de Allow Microphone y Camera Access, vamos a configurar la cámara y nos aparece de que no la está identificando. En esta parte nos aparece que no está identificando la cámara, obviamente porque OBS Studio está utilizando la cámara por default, y aquí es donde tenemos que resolver. Le vamos a dar clic ahí y dice, no se puede tener acceso a los dispositivos. Por favor, cierra la aplicación que esté usando la cámara o el micrófono, ya sea Sky o Zoom, chalala, y refresca de nuevo. Entonces aquí es donde vamos a resolver. En esta partecita donde dice cámara, micrófono, ahí le vamos a dar clic, ¿ok? Aquí en Display Name, ahí siempre ponemos nuestro nombre para que cuando entremos nosotros en el StreamYard, pues aparezca nuestro nombre. Y ahorita no nos interesa, lo que nos interesa es cámara. Ok, aquí en cámara, si se dan cuenta, ya está por default la que utiliza el sistema, que es Easy Cámara, o la que tengas ahí, ya sea la cámara que estés utilizando como webcam o todo. Aquí es donde le vamos a cambiar. Y ya se dan cuenta que nos aparece la instalación de los plugins que habíamos hecho en OBS. La que vamos a elegir es la primerita. Esa la vamos a elegir, OBS cámara. Entonces le damos clic ahí. Ahí está. Y aquí en Show siempre es importante ponerle, dice como estándar definición, les aparece de 480 de calidad. Aquí yo siempre les recomiendo que lo pongan hasta arriba, arribota, la mejor calidad. En este caso sería 720, ¿ok? Ya tenemos ahí OBS cámara. Muy bien, ya la tenemos elegida. Nos regresamos al StreamYard, ¿ok? Aquí está que digo al OBS, perdón. Nos regresamos al OBS. Le damos clic en herramientas. Aquí, en esta parte, nos aparece el menú de Virtual Cam. Ahí está. Ok, le damos clic. Ahí está, clic. Ya tenemos bien configurados esto. Ya les había dicho esta parte. Esta parte, la única que tienen que tener seleccionada es la última. Keep Aspect Ratio. La cámara, elegida la cámara, la primera OBS cámara, la única que tenemos como cámara virtual. Y aquí hasta abajo le ponemos 0. Siempre 0, ok. Muy bien. Le vamos a, ya que tenemos todo eso, le ponemos aquí en Start. Ahora sí. Efectivamente, Start. Ahí le ponemos la palomita Start. O Star Trek. Bueno, ya le ponemos Start. Ahí está. No la cerramos. La tenemos siempre abierta aquí por cualquier cosa. Nos regresamos aquí.
este asunto del StreamYard. Aquí se supone que ya me debería de mostrar la imagen. Le vamos a poner Star Camera, a lo mejor es eso. Ahí está, y voilà, chicos. Ya me está apareciendo. A ver, vamos a regresarnos a Papaya de Celaya, Entonces, ok, aquí vamos a entrar con nuestro nombre de nuestro canal. Wow, le ponemos WAR, Enter Broadcasting. Está trabajando y ese es el asuntillo. Miren nomás, aquí donde dice Add to Stream o adherir al stream. Esta parte, para todos aquellos que no sepan usar el StreamYard, siempre les va a aparecer en medio este mensaje de Add to Stream, adherir al stream, y le tienen que dar clic para que los pase a la pantalla grande. Ese en el anterior, le doy clic ahí, en el anterior video que hicimos, y voilà, ahí está la magia de este asunto de cómo usar OBS y StreamYard junto. Obviamente, el que va a transmitir, chicos, el que va a transmitir primero, el que vamos a utilizar para transmitir es StreamYard. No vamos a transmitir con OBS, ok, no lo vamos a hacer. Porque si transmitimos con OBS va a empezar la transmisión en OBS y no vamos a poder transmitir con StreamYard. Por tanto, no tendría caso que hiciéramos todas estas configuraciones. Entonces aquí el que va a transmitir es StreamYard y OBS lo vamos a utilizar como una herramienta extra. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no estamos transmitiendo con OBS, chicos. No vamos a usar los recursos en RAM que jala, que tupa. Y esa es la ventaja. Es importante hacer este video. Si es un buen StreamYard, casi no utiliza recursos de memoria. Lo único que te utiliza en su caso es utilizar tu conexión de Wi-Fi o tu conexión de Internet y que tú utilizas el único recurso del navegador. En que he checado que jala son como 500 megas, a lo mucho que me jala recursos de memoria de la PC. Y ese sería el asuntillo. No sé qué les parezca. Ese sería el punto, sería todo por mi parte. Otro punto, si les puedo decir, que es importante, aquí la configuración del audio, utilizar de forma predeterminada el micrófono, sería al revés. En vez de OBS está utilizando de forma predeterminada la cámara de nuestra cámara, nuestro sistema. Aquí va a utilizar nuestro micrófono pop-out, es StreamYard, sería al revés, ¿ok? StreamYard tiene que utilizar como predeterminado el micro y los speakers como predeterminados para que se escuchen a los invitados al momento de que entren al StreamYard. Tienen que tener los skippers y sí. Entonces los skippers como predeterminados y el micrófono como predeterminado aquí en StreamYard. Y obviamente en OBS, ahorita lo vamos a ver, vamos a tenerlos en mute o muteados o en silencio, ¿ok? Vamos a ver, nos regresamos aquí a OBS. Aquí tenemos el micrófono. Ahí le ponemos mute o cancelamos el sonido. Ok. Totalmente en silencio el micrófono. Obviamente también el sonido del escritorio que está gestionando desde el OBS. Muteado, o sea en silencio. Y la cámara, en todo caso que ustedes tengan la cámara habilitada con el micrófono, hay que ponerla muteada también. Yo no la tengo porque se crea un conflicto de reverbers o conflicto de audio. Otro tip que les tengo que dar, en los sonidos que ustedes utilicen como las intros y todo, aquí se van a propiedades de sonido. Aquí por ejemplo tengo mi intro. Y aquí hay que ponerle en solo monitorización, solo salida, en cualquiera de esos dos, en las dos opciones que están ahí abajo, para que se escuche el sonido que está saliendo del intro, de cualquier otro sonido que tenga. Entonces ahí en esa parte, tenerla habilitada con monitorización de sonido. Y les recomiendo siempre tenerlo, los sonidos en menos 40 decibeles. En todo caso, que sean audios o canciones que estén de fondo menos 40 decibeles. Y si son sonidos como pops o así sonidos pequeños, tenerlo en lo máximo de decibeles, que son 10 decibeles, 15 decibeles. Aquí por ejemplo tengo mi canción de fondo, mi rolita, siempre lo tengo en 40, 50, a lo mucho menos 50, menos 40 decibeles para que no se escuche muy fuerte. Ok, bueno, pues ese sería las características. Aquí ya se me está transmitiendo la imagen en el StreamYard. Recuerden que para saber utilizar StreamYard, les invito a que pasen a ver mi otro video de cómo utilizar StreamYard. Y ese sería la ciencia o la dificultad. No hay muchos videos, les comento muchos videos respecto a eso. Y obviamente van a transmitir desde aquí, desde StreamYard en Go Live.
dice Go Live, ahí es donde le van a apachurrar y van a gestionar la transmisión desde StreamYard, y el OBS lo van a utilizar como único recurso extraordinario o extra para hacer sus cambios de escenas y todo eso, ¿ok? Esa sería la dificultad, no sé qué les parezca, espero que les guste, espero que también compartan. Para mí es importante que compartan el video, chicos, lo compartan con otras personas, los pongan en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter, en cualquier otra red social que tengan, compártanlo, parece importante. ¿Cómo ven? Bueno, les quería dar las gracias, espero que estemos avanzando. Una disculpa que no he podido subir video, la verdad he tenido complicaciones. Les mando un beso y recuerden, desayunen, cenen y coman rico. Sayonara. Arrivederci, chao.